Conoce a Monto, el beneficio que te permite cobrar tu salario ya trabajado antes del día de pago de tu empresa. ¿Qué día te gustaría cobrar? Si ya lo trabajaste, ya te lo ganaste. Tu bienestar financiero es lo más importante para nosotros. Por eso te damos la tranquilidad de que ante cualquier emergencia o imprevisto, puedas acceder a tu propio dinero sin tener que pedir prestado o endeudarte. No hay requisitos, todos lo pueden utilizar. Gracias a Monto, nunca había sido tan fácil. Cubrir emergencias o imprevistos, hacer tus pagos a tiempo, evitar intereses y comisiones excesivas. Monto está disponible las 24 horas del día, todos los días del año y es muy fácil de usar. 1. Inicia sesión en la aplicación o página web. 2. Solicita la cantidad deseada. 3. Recibe el depósito en 2 minutos. 4. En tu próximo pago de nómina, verás tu retiro descontado. No hay intereses ni costos escondidos, solo una comisión fija por retiro. Miles de mexicanos utilizan Monto. ¿Qué esperas para comenzar? Pide tu Monto y adelanta tu vida. Descarga la aplicación en App Store, Google Play, Huawei Store o en www.monto.mx. Antes de comenzar, quisiera tomar un minutito para platicarles acerca de Monto. Monto es una fintech 100% mexicana que tiene la misión de mejorar la salud financiera de los colaboradores en México. Nuestra plataforma innovadora permite a los colaboradores acceso a su salario ya trabajado antes del día de pago de la empresa. Por ejemplo, si la empresa paga quincenalmente, pero el empleado ya trabajó 3 días, él pudiera pedir 3 días de su sueldo antes del día de pago de la empresa. No es un adelanto, no es un préstamo, no es un crédito. Simplemente ofrecemos a los colaboradores la flexibilidad de que puedan cambiar la frecuencia en las que cobran parte de lo que ya se ganaron. Así, ante cualquier necesidad o imprevisto, tienen acceso inmediato a su dinero por una comisión fija muy baja. Las empresas pueden ofrecer Monto como un beneficio sin ningún costo, no cambian los flujos ni los procesos de nómina y tampoco asumen algún riesgo. Monto se encarga de la administración del beneficio, por lo cual no hay carga administrativa para la empresa. Para más información nos pueden contactar por medio de nuestra página web a www.monto.mx o a nuestro correo info@monto.mx. Ahora sí, para los que se unieron todos, es un placer para mí presentarles a nuestro invitado especial de este webinar, Carlos Lecumberri. Carlos cuenta con más de 40 años de experiencia como líder de recursos humanos en empresas internacionales como Ford, Baxter, Mercer, Motorola, General Motors y Pfizer. Durante su carrera también lideró organizaciones internacionales de recursos humanos en México y en otras regiones del mundo como Latinoamérica, Europa, África y el Medio Oriente. Actualmente, Carlos se desempeña como asesor laboral y desarrollo de negocios para empresas transnacionales en diversos sectores industriales, como lo son el automotriz, farmacéutica, bienes de consumo, retail, entre otros. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Karina. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto el tener la oportunidad de platicarles un poquito sobre la información que hemos preparado. Gracias a Monto por la invitación. Y básicamente lo que hemos preparado en esta presentación son tres etapas básicas dentro del proceso de transformación de la cultura laboral. La primera es por qué sucedieron las cosas, por qué se dio esta reforma laboral. También quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones que aunque no afectaron a la reforma, sí han influido fuertemente en los cambios laborales que hemos tenido. Por otro lado, también como segunda parte de la presentación, platicarles básicamente sobre algunos riesgos y oportunidades que tenemos en este proceso. Y al final presentarles un modelo
de integración, un modelo para resolver, para solucionar este tipo de situaciones. Este no es un copy-paste, pero va a depender de la realidad de cada una de las organizaciones. Pasamos al siguiente slide, por favor. Y bueno, lo que decimos aquí es que las principales razones, que muchos de ustedes las conocen seguramente, que impulsaron a la reforma laboral dentro de nuestro país, es primero, recibimos una serie de críticas durante muchos años por no respetar los derechos de libre asociación y negociación efectiva de los contratos colectivos de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Es, bueno, sabemos que no existía esta libertad de decisión por parte de los trabajadores de sindicalizarse y con quién sindicalizarse o no sindicalizarse. Por otro lado, las negociaciones de contrato colectivo básicamente se venían haciendo entre el patrón y los sindicatos. Cuando se llegaba a un acuerdo, simplemente se firmaba el contrato colectivo, se depositaba ante la autoridad y nos veíamos dentro de 2 años. La segunda cuestión por la cual fue impulsada esta reforma es que el registro de los sindicatos y los contratos colectivos realmente no representaban la representación real de los trabajadores respecto a los registros, ¿no? O sea, los sindicatos, muchas veces los trabajadores no entendían ni quién formaba parte de estos sindicatos, ¿no? Los contratos colectivos de protección, que eran perfectamente legales, pues eran utilizados básicamente como protección para evitar cualquier tipo de emplazamientos a huelga. Los procesos de elección de representantes sindicales no eran democráticos. Conocemos miles de historias que el abuelo se lo hereda al padre y el padre al hijo, y era una situación totalmente antidemocrática. Y por último, el famoso convenio 98 que fue ratificado ante la Cámara de Senadores en el 2019, pues fortalece la libre elección de con qué sindicato me quiero ir o si no me quiero ir con ningún sindicato, y la negociación colectiva efectiva. Estas básicamente fueron las razones que a través de diferentes organismos internacionales estuvieron fuertemente impulsando esta reforma laboral. Siguiente slide, por favor. Por otro lado, también, aunque este tipo de situaciones no son ni mucho menos aquellas que impactaron esta reforma laboral, todos nosotros como profesionales en recursos humanos, en finanzas, en administración de las empresas, sabemos que estos son el tipo de situaciones que afectan el clima laboral y las relaciones laborales dentro de nuestra empresa. Primero, todos los que venimos del campo de batalla, sabemos que las fallas en reconocer problemas por parte de la empresa son uno de los focos que impactan directamente la estabilidad laboral. La confusión en la información muchas veces, sobre todo en mandos medios, que es tan importante y son quienes manejan las relaciones laborales. Esta falta de transparencia en la comunicación, bueno, pues crea confusiones y crea diferentes problemas dentro de la organización.
El trato injusto es muy importante decir que tanto real como percibido por los trabajadores también es otra de las, digamos, las causas que impactan directamente en la estabilidad laboral. La dirección confusa que va muy de la mano con la comunicación no transparente por parte de el liderazgo de la organización, la falta de atención a los empleados. Tenemos que entender que a partir de esta nueva reforma laboral, el pilar de la espina dorsal de las decisiones se basa en los empleados. Y por último, surge normalmente en las empresas los cambios en las condiciones de trabajo tomados en forma unilateral. Entonces, por un lado, todas estas razones que cambian y que afectan directamente a la reforma, y por otro lado, todas estas situaciones que venimos viviendo día a día en las relaciones laborales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, un tema que básicamente se basa esta plática es esta reforma. Más que reforma, nosotros le llamamos una transformación de la cultura laboral. Esto va mucho más allá de los cambios legales que surgieron el 1 de mayo del 2019. Esta transformación se basa en dos pilares muy importantes. Por un lado, tenemos el pilar muy importante del marco legal, que engloba todos estos cambios legales que a partir del 2012, donde fue la primera reforma laboral, donde se impactó básicamente la contratación individual. Hemos tenido del 2012 para acá reformas a la Constitución Política Mexicana, la ratificación del convenio 87 y 98, en el 2019, la reforma del 1 de mayo, la firma del TEMEC, la reforma laboral en noviembre del año antepasado, del 2020, sobre el tema de la subcontratación. Todos estos temas, digamos que son todos los temas legales que nos han afectado y que nuestros asesores legales, tanto internos como externos, se encargan de trabajar y de procesar para protegernos y minimizar este tipo de situaciones de inestabilidad laboral, digamos, de la puerta del negocio hacia afuera. Creo que un grave error que hemos cometido en las empresas es que hemos dejado el tema de esta transformación de la cultura laboral simplemente en el primer pilar, que es el marco legal. Es muy importante y hoy vamos a enfocar nuestra plática hacia el marco laboral o gestión laboral, que es el segundo pilar. O sea, por un lado tenemos de la puerta hacia afuera del negocio, pero igual de importante de la puerta del negocio hacia adentro. Toda esta transformación que tenemos que hacer como profesionales en recursos humanos, como profesionales en administración de la organización, para hacer todo este cambio de chip, todo este cambio de cultura, desde nuestro liderazgo hasta los operadores, para poder transformarnos y poder adaptarnos a estos cambios laborales que estamos viviendo a partir del 1 de mayo del 2019. Entonces,
Lo que decimos nosotros, y va a ser en lo que nos vamos a enfocar, es esta gestión laboral que parte de una estrategia laboral que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo poder diagnosticar qué nos duele y qué no nos duele dentro de nuestra organización, manejar todo este cambio que estamos viviendo y por otro lado, todo basado en una estrategia de capacitación y seguimiento dentro de las organizaciones. El siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son los retos y los riesgos que al día de hoy ya estamos enfrentando como organizaciones? A ver, no queremos espantar a nadie, pero sí tenemos que hacer cambios. Personalmente yo veo que hemos sido un poquito lentos como organizaciones, no quiero generalizar, pero estamos como que todavía impactados por esta transformación de la cultura laboral, pero tenemos que ir avanzando. Esto ya no tiene retorno, ya no tiene marcha atrás. Como fecha límite, digamos, tenemos el 1 de mayo del 2023, que es la fecha en donde todos tendremos que haber legitimado nuestros contratos colectivos para tomar una decisión o para que nuestros trabajadores tomen una decisión con quién, si ratifican sus contratos colectivos, si ratifican con quién quieren mantener su estatus sindical o si bien ratifican el que no quieren mantenerse con un tercero y quieren ser independientes en la parte sindical. Siguiente, por favor. Estos retos y riesgos que tenemos, más o menos los estoy enumerando en 6 pasos. El primero, lo que decimos es que nuestros trabajadores ya pueden decidir libremente afiliarse a otros sindicatos ajenos a nuestro, o bien no afiliarse a ninguno, con todo lo que esta libertad de asociación implica. A ver, yo creo que es una extraordinaria iniciativa. No hay el valor principal de cualquier ser humano es la libertad de decisión. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado con esa libertad de decisión. Al día de hoy, nuestros trabajadores pueden decidir libremente con quién sindicalizarse o con quién o no sindicalizarse con nadie. Esto puede repercutir y puede ser un riesgo para nuestra organización. Por otro lado, decimos que el surgimiento de nuevas corrientes sindicales pueden generar inestabilidad en las organizaciones, impactando negativamente a nuestra productividad de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Han venido surgiendo una serie, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, una serie de nuevas viejas organizaciones. ¿Y por qué digo nuevas viejas? Porque han surgido últimamente, sin embargo, pues son líderes que tienen muchos años dentro del tema sindical y hemos visto la resurrección de algunos líderes que se mantenían en el anonimato durante muchos años y hoy han resurgido y son líderes que han sido y que están siendo apoyados y promovidos directamente por el gobierno federal. Entonces, este tipo de situaciones también nos puede traer ciertos riesgos dentro de nuestra organización. También decimos que la activación de un contrato colectivo o bien la legitimación
no planeada correctamente, pues va a traer riesgos al patrón. Me queda clarísimo. Y nuevamente estamos hablando del pilar de la gestión laboral. No me estoy metiendo a la gestión, al marco legal. Entiendo perfectamente que la ley no nos permite como patrones intrometernos en la vida sindical de los trabajadores, pero un contrato colectivo inactivo que sea activado en una forma no planeada o una legitimación de un contrato colectivo que no fluya acorde a las expectativas, pues nos va a pegar directamente en la organización. Ya tenemos el caso de General Motors, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un tema que tenemos que ver con lupa. Siguiente slide, por favor. El siguiente punto es, a ver, yo como trabajador, de repente me entero que hace 15 años existe un contrato colectivo de trabajo en la empresa, que hace 15 años soy sindicalizado y ni la empresa ni el sindicato me dijeron que yo era sindicalizado. Entonces, esto crea obviamente enojo, crea molestia, crea inestabilidad laboral. Nuevamente, o sea, me queda claro que es un tema de no injerencia a la vida sindical, pero ¿quién va a resultar ante los ojos de los trabajadores culpable por haber cubierto esa información? Nosotros como empresarios. Entonces, es un riesgo fuerte que tenemos al día de hoy dentro de todas las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen sindicatos inactivos, sindicatos blancos o sindicatos de protección. Siguiente punto es, bueno, sabemos que existe, perdón, podemos regresar, muchas gracias. Hoy existe un protocolo de visitas, de auditorías por parte de la Secretaría del Trabajo, en donde tocan a nuestra puerta y nos dicen, oye, quiero, por favor, necesito hablar con el apoderado legal de la empresa. Y cuando llegamos como apoderados legales nos dicen, bueno, pues te pido por favor que nos reúnas a 20 trabajadores y esos 20 trabajadores yo les voy a preguntar a fulanito si sabe de la existencia de un contrato colectivo, si tiene copia del contrato colectivo, si conoce a su líder sindical, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de auditorías al día de hoy es otro riesgo importante dentro de las organizaciones. Y por último, no teniendo solo los riesgos internos, tenemos riesgos externos. ¿Cuáles son los riesgos externos que nosotros estamos visualizando? El primero es que, sin entrar en política, el nuevo gobierno federal está incentivando que sindicatos externos busquen tener presencia en nuestras organizaciones. Sindicatos independientes son apoyados directamente por el partido oficial, que es el día de hoy el partido de Morena. Vemos líderes sindicales que el día de hoy son senadores de la República, son diputados de la República y son apoyados directamente por la Secretaría del Trabajo. Por otro lado, también tenemos una polarización social. Hoy, como nunca, este país está dividido entre diferentes sectores sociales. Eso también nos trae riesgos fuertes dentro de nuestra organización. Y también el tema de las redes sociales. O sea, en el pasado, si había algún tipo de huelga, algún tipo de paro en alguna compañía, se conocía 2 días, 3 días después de que sucedían los hechos. Al día de hoy, las redes sociales nos llevan a que conozcamos la información en menos de un segundo. O sea, entonces las redes sociales hoy pueden trabajar en nuestro favor o en nuestra contra. Ahora sí, por favor, el siguiente.
no solamente las empresas, las organizaciones que nosotros representamos hoy corren un riesgo, corren ciertos riesgos en los puntos que les mencionaba. También los sindicatos hoy están enfrentando diferentes riesgos y quisiera presentárselos, por favor, el siguiente slide. A ver, es de todos sabidos que la inconformidad de los trabajadores hacia sus representantes sindicales es la falta de transparencia en las finanzas. Nuevamente, era perfectamente legal. Las organizaciones sindicales no pagaban impuestos, no tenían que presentarle ningún tipo de números a la Secretaría de Hacienda, actuaban como organismos autónomos y los trabajadores, si nos ponemos en lugar de ellos, decían, oye, con ese 2%, con ese 3% que me descuentas de cuotas sindicales, ¿a dónde se va ese dinero? ¿No? Y no había ninguna presentación de números de los sindicatos a los trabajadores. Entonces, los trabajadores hoy por hoy dicen, oye, necesitamos transparencia sindical. Y este es uno de los temas por los cuales nuestros trabajadores dicen, pues yo quiero este sindicato o no quiero este sindicato. ¿Me explico? Y es nuevamente uno de los riesgos que al día de hoy corren estas organizaciones sindicales. El otro de los riesgos es que hablábamos de esto en el capítulo anterior y es nuevamente, o sea, yo trabajador bajo un contrato de protección o de sindicato blanco o sindicato inactivo, digo, de repente me entero que tengo un líder sindical que en mi vida conocí. Entonces, pues eso no me dejarán mentir, genera molestia y genera incertidumbre dentro de la gente. Imagínense cómo les vamos a decir, oye, te presento a Juan Pérez, que hace 15 años es tu líder sindical y por cierto, no sabías de la existencia de este líder sindical. Entonces, este es otro de los graves riesgos que también presentan las asociaciones o las organizaciones sindicales. Decimos como tercer punto la presencia de nuevos actores sindicales. Lo hablábamos en el slide pasado. A ver, están surgiendo nuevos viejos líderes, viejos porque son conocidos por todos nosotros, ¿no? Pero hoy por hoy están tomando una fuerza terrible. O sea, hoy por hoy tienen un blindaje político todos ellos, ¿no? Y les interesan muchos sectores como el automotriz, como el aeroespacial, como son los call centers, como son las manufactureras. Lo que veíamos en el pasado que sucedía entre el PRI que nos gobernó durante 70 años y había un apoyo absoluto hacia CTM, hoy lo estamos viendo con Morena y con los sindicatos independientes, ¿no? Y eso es un riesgo para las actuales organizaciones sindicales. Otro tema muy importante y sucede sobre todo en las empresas de manufactura, en la industria automotriz, decimos que la intromisión indirecta de sindicatos contratistas, a ver, ¿quién no tiene dentro de su organización agentes externos de otras compañías? No estoy hablando de outsource, pero hablo, por ejemplo, de cafeterías, de gente de limpieza, de logística, ¿no? Que son actividades ajenas a la empresa que le dan un servicio, pero son gente que come, que va a los mismos vestidores,
que convive directamente con nuestros trabajadores y no necesariamente tienen la misma ideología sindical, no necesariamente pertenecen al mismo sindicato. Entonces, tenemos ahí las organizaciones sindicales, pues tienen ahí una mezcla de diferentes formas de pensar que representa un riesgo no solamente para los sindicatos, porque tenemos que recordar que a fin de cuentas esto nos va a impactar directa o indirectamente a nosotros como empresas, ¿no? Y el otro tema que yo he sido muy crítico al respecto es la falta de presencia física, sobre todo en sindicatos activos. No quiero generalizar, pero en algunas organizaciones en donde no conocen al líder. El líder está ausente. Tenemos que entender que los sindicatos surgieron en la historia sindical por la necesidad de tener a un tercero que intercediera por los trabajadores en temas de protección. Y entonces, si hoy los trabajadores no conocen a su líder, no ven a su líder, no sienten que está presente, ¿no? Como dicen, pues santo que no es visto, no es adorado. Entonces, esto genera mucha inconformidad en la gente y a fin de cuentas, pues también nos va a impactar. Entiendo perfectamente el tema de que no podemos entrometernos en la vida sindical, pero cuando existen este tipo de movimientos de inestabilidades laborales, pues el tema va a repercutir en las organizaciones y en las empresas. Entonces, estos son los factores de alto riesgo que nosotros vemos dentro de las organizaciones sindicales, ¿no? Siguiente. Bueno, ya vimos de dónde surgió esta reforma, los factores que iniciaron esta transformación. Ya vimos al día de hoy los riesgos que tenemos tanto como empresa como los riesgos que hoy presentan los sindicatos. Y vamos a hablar un poquito sobre esta transformación de la cultura laboral. Y primero, lo que pensamos nosotros es, para implementar un modelo laboral, ¿qué queremos lograr como organización? Pensamos que lo que queremos lograr es mantener una relación positiva entre empresa, trabajadores y sindicato, en ese orden, ¿no? En el pasado hablábamos de que yo, empresa, tengo una extraordinaria relación con mi sindicato, ¿sí? ¿Y qué tal con tus trabajadores? O el sindicato, yo tengo una excelente relación con la empresa. ¿Y qué piensan los trabajadores? Entonces, hoy creo que el orden de los factores sí altera el producto. Y el orden de los factores, nosotros como empresarios, creo que debe de ser empresa, trabajadores, sindicato, en caso de existir este. Segundo elemento, el desarrollar una cultura laboral que promueva la productividad y el bienestar de los trabajadores. A ver, nosotros debemos de siempre de pensar como expertos en recursos humanos, como empresarios, debemos de pensar en la productividad y en la forma de mejorar nuestros procesos de productividad, y sabemos que mejorando nuestros procesos de productividad van a impactar positivamente el bienestar de nuestros trabajadores. Y una de nuestros retos importantes es transmitirles esta
mentalidad de productividad hacia nuestros trabajadores, diciéndoles es que en la manera en que seamos más productivos, obviamente vamos a impactar positivamente tu bolsillo, tu bienestar como trabajador. El tercer elemento es pues, cumplir con los códigos de conducta de la organización, nuevamente en el pasado, perfectamente legal porque lo permitía la Ley Federal del Trabajo, el decir, oye, tengo un contrato colectivo de protección inactivo, blanco, como le querramos llamar. ¿Cómo hacíamos esa negociación? Íbamos una vez al año con el representante sindical, llegábamos a un acuerdo, cerrábamos el contrato colectivo y te veo dentro de 2 años. Eso, pues va en contra de nuestro código de conducta. Entonces, al implementar este nuevo modelo laboral, cerramos con este ciclo que tanto impactó a México como país. Y por último, pues el minimizar la vulnerabilidad de infiltraciones de terceros, de agentes internos o externos, ¿no? Mientras nosotros mantengamos un buen ambiente laboral, mientras nosotros mantengamos un ambiente estable dentro de nuestra organización, pues vamos a minimizar, no digo evitar ni eliminar, siempre vamos a tener el riesgo de infiltraciones de terceros, pero si trabajamos fuertemente en este modelo laboral, bueno, pues vamos a minimizar esta vulnerabilidad, vamos a ser menos vulnerables, ¿no? Estos son los objetivos dentro de la implementación de este modelo. Siguiente, por favor. Antes de, ya tenemos el objetivo. El objetivo es claro y lo presenté ahorita. Pero una vez que tenemos el objetivo, tenemos que hacer un checklist. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? Etcétera. Yo hice este checklist de 8 puntos, puede ser más, no creo que sean menos, pero sí pueden ser más, dependiendo de la realidad de cada compañía. Y preparé este checklist muy básico que seguramente ustedes conocen perfectamente bien, pero creo que es muy importante recordarlo en esta presentación. Siguiente, por favor. A ver, antes de activar, antes de implementar este modelo laboral, lo primero que tenemos que preguntarnos, número 1, por favor, siguiente, es, al día de hoy, cuento con un contrato colectivo de trabajo. ¿Este contrato colectivo es activo o es de protección o es inactivo? Creo que es la pregunta básica que nos tenemos que hacer antes de implementar cualquier modelo laboral. Segundo, el sindicato actual cuenta con la estructura y servicios para representar a sus agremiados. A ver, sabemos que hay un montón de sindicatos en este país que no tienen la estructura para poder representar a sus agremiados. Nuevamente, es una línea gris, ¿no? Pero si el líder sindical tiene como organización a una asistente o a un asistente, y simplemente tiene pues, una oficina de 4x4 y con ella maneja un montón de contratos colectivos, pues no va a ser alguien que pueda representar a mis trabajadores. Entonces, es otra pregunta que nos tenemos que hacer como organización. Número 3. ¿Cuál es el entorno sindical de mi localidad, de mi estado? Hay estados más vulnerables que otros, hay unos más volátiles que otros. No se puede comparar Tamaulipas con Chiapas o
Hay algunos que tienen mucha actividad sindical, hay otros que no tanto. La industria maquiladora en algunas zonas de la República no necesariamente tienen actividad sindical, es diferente Tijuana que Juárez, o es diferente Acuña que Nogales, o es diferente Mérida que, no sé, Estado de México. Entonces, tengo que hacer un análisis perfecto de dónde estoy, cómo se mueve el mercado, cómo se mueve la situación laboral. Entonces, antes de implementar cualquier tipo de modelo. Siguiente, por favor. Tengo un plan de contingencia que me permita reaccionar a diferentes escenarios. Más adelante vamos a hablar de la estrategia laboral. Pero, a ver, yo pienso que tenemos que tener tres escenarios. Tenemos que tener un escenario donde sí, muy bien, se cumplen mis expectativas, pero ¿qué pasa si no se cumplen mis expectativas? Tengo que estar preparado para el peor escenario. Nadie quiere llegar al peor escenario, pero si llegara a suceder ese peor escenario, por lo menos saber cómo reaccionar. Entonces, muy importante. Siguiente, por favor. Hay una sana relación entre el sindicato y los trabajadores, ¿no? ¿Cuántas veces en las empresas existen sindicatos que tienen muchísimos años en la empresa, muchísimos años representando a sus agremiados? Sin embargo, pues no son queridos por los agremiados. Entonces, tenemos que hacer un análisis si realmente el sindicato de nuestra empresa sí es un sindicato que impacte y que influya y que lidere a sus trabajadores. Entonces, creo que también es otro análisis que tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Mi primer nivel organizacional está comprometido a apoyar esta transformación. A ver, las formas de hacer relaciones laborales ya cambiaron. Ya pasaron lo que pasaba al final, en el pasado del chicotito de los mandos medios hacia los trabajadores, ya no existe. Entonces, al día de hoy, mis líderes entienden o les he podido transmitir que las formas de hacer las relaciones laborales son diferentes, que hoy quien quita y pone a los sindicatos son los trabajadores. Eso es muy importante que lo compre nuestro grupo de liderazgo. Siguiente. Mantenemos una política referente al trato personal, acosos, diversidad, etcétera. No tenemos temas por ahí que no hayamos resuelto. También es de suma importancia. Y por último, ¿alguna otra situación? O sea, hoy más que nunca los profesionales de recursos humanos tenemos que tener una visión totalmente amplia de qué está pasando en nuestro entorno. No podemos simplemente ver qué pasa en mi empresa, tengo que ver qué pasa en mi parque industrial, qué pasa en mi ciudad, qué pasa en mi estado, qué pasa en el país, ¿no? Tengo que estar hoy muy documentado de qué es lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, este es el análisis que yo sugiero, nuevamente, son 8 puntos, pero creo que pueden ser mucho más de estos, que tengo que tomar antes de implementar este modelo de solución. Y pasando a la tercera parte de esta presentación, este es el modelo de solución, nuevamente, no es un modelo de solución que sea único, debe de haber mucho más modelos de solución. Es un modelo de solución que dividí en 6 etapas, en 6 pasos diferentes. Habrá empresas que les funcionan los 6 pasos.
habrá empresas que les funcionen 4 o 5. Este es un modelo que se tiene que adaptar a la realidad de la empresa. Pero eso sí, este modelo se basa en el primer paso, que es la definición de la estrategia laboral. Si en todas las empresas existen las estrategias comerciales, las estrategias operativas, las estrategias financieras, ¿por qué no deben de existir una estrategia laboral? ¿Por qué no debo yo de saber y de definir mi visión a mediano y a largo plazo hacia cuál es mi camino a seguir, cuál es mi destino estratégico a llegar en el ámbito laboral? Entonces, sí, este modelo yo lo baso en una estrategia laboral que es esencial mantener en todas las organizaciones. Siguiente, por favor. Lo que yo digo es que una estrategia laboral engloba todos estos 6 elementos que vamos a revisar cada uno de ellos. Tiene que estar basado en la gestión laboral, tiene que estar también muy adecuado a la realidad de mi empresa, y es un documento escrito, electrónico, como ustedes quieran, pero tiene que tener muy definido mi destino estratégico. Siguiente, por favor. Como otras consideraciones claves dentro de estrategia laborales, que decimos que es importante recalcar que no existe una estrategia única, igual para todas las organizaciones. Cada organización tiene su propia estrategia laboral. Para que cualquier organización avance requiere que exista una política de puertas abiertas. Hoy más que nunca tenemos que tener total apertura con nuestra gente, tenemos que estar cerca de nuestra gente. Es muy recomendable, cuando existe el sindicato, involucrarlo en esta nueva forma de hacer las relaciones laborales. No se puede diseñar una estrategia laboral que vaya en contra de nuestros valores, misión y visión de la organización. Es muy importante que todo el personal tenga una visión hacia dónde queremos ir como organización en la parte laboral. Y también es indispensable que el primer nivel organizacional lo compre. Si nuestro director general y el primer nivel organizacional no compra esta iniciativa, pues no va a caminar, ¿no? Siguiente, por favor. Me voy a ir un poquito más rápido para poder tener más tiempo en preguntas y respuestas. El primer modelo es un diagnóstico. Lo que yo digo es que, bueno, tenemos que saber qué nos duele y por qué nos duele. Y la única forma de saber qué nos duele es a través de un diagnóstico, a través de una encuesta de clima laboral que me diga cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad para trabajar en ellas, y acompañarla de una sociometría, que es un estudio, una herramienta que me ayuda a identificar a los líderes informales dentro de la organización, tanto positivos como negativos, para fortalecer a estos líderes informales positivos y hacer un plan con los líderes informales negativos, que siempre existe. El modelo digamos, de manejo de cambio se lo tenemos que vender al director general. Esto ya cambió y no hay marcha atrás. Es muy importante que todos los niveles de la organización entiendan que esto ya cambió. Concientizar sin influir, sin entorpecer las actividades sindicales, sí transmitirle al sindicato la importancia de esto,
capacitar a nuestros mandos medios, capacitar a nuestro equipo de recursos humanos, capacitar a nuestros grupos de liderazgo en estos cambios organizacionales. Bueno, pues siempre bajo una administración de gestión con compromiso. Siguiente, por favor. Nosotros basamos este modelo en la capacitación y creo que es muy importante que nuestros líderes de primer nivel entiendan que esto ya cambió y por qué cambió. Nuevamente, nuestros mandos medios, muy importante, insisto, nuestros mandos medios son quienes hacen las relaciones laborales en la empresa. Ellos tienen que conocer estos cambios. ¿Por qué promovemos en la mayoría de las empresas de operadores a mandos medios? Por sus capacidades técnicas y no nos fijamos en las capacidades, en las competencias conductuales. Entonces, darles herramientas para que ellos puedan administrar, gestionar las relaciones laborales dentro del piso. Líderes informales, una vez identificados, trabajar con ellos para poder nuevamente fortalecer estas competencias conductuales. Y por último, el equipo de recursos humanos de suma importancia. Hoy por hoy jugamos un rol importantísimo de la organización. Ojo, no incluía aquí a los delegados sindicales, porque eso es responsabilidad del secretario general del sindicato, capacitar a sus líderes sindicales. Pero rápidamente les digo, a ver, los líderes sindicales normalmente son electos por ser la gente más popular, no necesariamente porque tengan habilidades en competencias conductuales. Entonces, es muy importante transmitirle al líder sindical que capacite a su gente. Siguiente. Tener una estrategia de comunicación interna básica, una campaña de comunicación, reforzar esta campaña de comunicación en el sentido de que esto ya cambió, vamos a dirigir nuestros esfuerzos hacia la productividad y bienestar de los trabajadores. La elaboración de un plan muy robusto de comunicación, y pues diseñar este plan, ¿no? Siguiente, por favor. Este tema de las comisiones es un tema probado, es un tema que funciona en muchas organizaciones, a ver, sobre todo en las empresas no sindicalizadas. O sea, si tenemos identificados a nuestros líderes informales, pongámoslos a chambear, organicemos comisiones de productividad, de bienestar general, de seguridad e higiene. Si ya lo marca la ley, manejemos esas comisiones que sean integradas por los líderes informales. Estos líderes informales van a fungir, perdón la expresión, como delegados sindicales sin serlo. Son quienes nos van a decir qué está bien, qué fortalezas y qué áreas de oportunidad tenemos dentro de la organización. Entonces, muy importante trabajar con comisiones. Y por último, a ver, las cosas no son perfectas. Si yo ya tengo mi estrategia, mi visión de hacia dónde quiero ir en términos laborales, tengo que tener un plan de contingencia. Si las cosas no salen exactamente como las tengo planeadas, saber cómo voy a reaccionar en el caso de que no salgan las cosas como tengo planeada mi visión en, digamos, una situación media y ojalá que no suceda, una situación pesimista. Entonces, esta es la presentación básicamente que preparé para ustedes en 45, 50 minutos. He tratado de explicar detalladamente cada una de estas 3 etapas. Yo me pongo a sus órdenes y abrimos el foro a preguntas y respuestas, Karina, si estás de acuerdo. Claro, muchísimas gracias, Carlos.
Tenemos aquí a alguien que nos comentó si pudieras ilustrar un poco más sobre el caso de GMC en Silao, Guanajuato. Guanajuato. Sí, con mucho gusto. Bueno, Estaba leyendo la pregunta. no, bueno, yo les comento, yo fui el director de recursos humanos de General Motors de México durante algunos años. En el 2000, si no mal recuerdo, 5, tuvimos ahí un intento de infiltración de un sindicato adverso, un sindicato apoyado por sindicatos independientes. Es más, este sindicato de tendencias de izquierda tenía como fin principal el tener un contrato ley en la industria automotriz. Nos reunimos tanto Volkswagen como Nissan, como General Motors, como Ford, y tocamos la puerta de la Secretaría del Trabajo. En aquel entonces estaba el doctor Carlos Abascal, que en paz descanse, y bueno, por lo que le decimos es, los contratos ley no funcionan porque cada empresa tiene sus diferentes realidades, y estuvo de acuerdo. Nosotros teníamos un sindicato que quería, estaba afiliado a CTM, pero quería escindirse de CTM y irse por el lado de sindicato de izquierda. En ese momento tocamos a la puerta de CTM, donde el señor Rodríguez Alcaine nos atendió y lo que le dijimos es, bueno, pues es muy importante mantenernos con CTM, porque en ese momento era lo que más convenía tanto al país como a la organización. Firmamos un contrato colectivo con con el sindicato de Miguel Trujillo López, sindicato de Tereso Medina, y tuvimos 15 años de estabilidad laboral, 15 años. Últimamente lo que sucedió fue la tormenta perfecta. Yo pienso que tanto el sindicato se alejó de los trabajadores, como la empresa se alejó del contacto directo de los trabajadores. Este sindicato que siguió peleando fuera de la organización empezó a infiltrar gente. Por eso es tan importante las funciones de reclutamiento y selección. Empezó a infiltrar gente y cuando se dieron cuenta, yo dejé General Motors de México en el 2008 para irme al extranjero. Cuando se dieron cuenta, pues tenían al enemigo dentro de casa. Yo creo que sucedieron a través de la legitimación que se manejó muy mal. Surgieron los líderes infiltrados y pues ya conocemos el final. Creo que es en 5 minutos lo que pasó durante 15 años. Estás en mute. Ya me di cuenta. Muchas gracias por compartir. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasa si dejamos correr los tiempos y no legitimamos nuestros contratos y sindicatos? No, la verdad es que los tiempos no nos van a dar para legitimar todos los contratos, ¿eh? Yo creo, bueno, el otro día estaba viendo las últimas cifras y se han legitimado, creo que el 10-15% de los contratos. Tenemos muy poco tiempo para legitimar todos. No pasa nada, los sindicatos los contratos dejan de tener vida. Creo que es importante acercarse y platicar con el representante del sindicato inactivo, llegar a algún acuerdo con ellos, y depende de la estrategia laboral que cada una de las empresas tenga. También tenemos que tener cuidado porque en el momento en que caduca el contrato colectivo, sí podemos ser vulnerables
a infiltraciones de terceros. Entonces, por eso creo que es muy importante que tengamos nuestra estrategia laboral muy definida ya. Creo que como profesionales de recursos humanos nos estamos tardando. Creo que no hemos reaccionado a la velocidad que tenemos que reaccionar. Entonces, sí les aconsejo que trabajemos en nuestra estrategia laboral desde ayer, porque el tiempo corre y tenemos ya muy poquito tiempo. Nos preguntan también, entiendo que a partir del 2023 ya no existirán los contratos colectivos de trabajo, sí, de protección, ¿es correcto? Si no han sido legitimados, es correcto. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tanto peso se le debe dar a actividades lúdicas para los trabajadores y sus familias? ¿Crees que es un pilar? Perdón, ¿crees que es un pilar fuerte para poder contener y formar una cultura laboral sana? Muchísimo, Karina, y perdón que te haya interrumpido. Muchísimo. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar cerca de los trabajadores y de las familias de los trabajadores. Hoy más que nunca tenemos que promover la importancia de pertenecer a nuestra organización y tenemos que transmitir ese sentimiento de mantener nuestras fuentes de trabajo, porque nuestras fuentes de trabajo son quienes apoyan a nuestro patrimonio y a nuestra familia. Mientras las empresas sigan organizando eventos familiares, beneficios que impacten a la familia, los trabajadores van a estar con nosotros. Yo creo que esa es muy buena pregunta. Perfecto. Dice, ¿existe algún estudio sociométrico que nos recomienden en cuanto a agilidad y grado de confianza en sus resultados? Sí, el mío, pero no lo quiero decir. Perfecto. Son muchos comentarios, estoy tratando de filtrar las buenas preguntas. ¿Usted sí recomienda legitimizar los contratos colectivos o es mejor seguir sin sindicato? Nuevamente, no hay una regla única y depende de cada realidad. Yo he trabajado con muchas empresas que dicen, yo voy a dejar pasar el mayo del 2023 y no voy a, yo quiero mantenerme libre de sindicato, dependiendo de, nuevamente, quien quita y quien pone son los trabajadores. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué quieren mis trabajadores? O sea, hoy por hoy es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero depende de cada organización, Karin. Dice, si actualmente no se manejan cuotas sindicales y solo hay arreglo directo con sindicatos, ¿cuáles son los riesgos de continuar así sin manejar cuotas por parte de los trabajadores? Esa es una pregunta muy buena. Hoy por hoy los trabajadores ya tienen la opción, la decisión de decirle a la empresa, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, no quiero que me descuenten ninguna cuota sindical porque, a ver, no veo los beneficios de pagar esas cuotas sindicales. En el caso de contratos inactivos, donde las empresas son quienes absorben estas cuotas, en el caso de que se transfiera de un sindicato inactivo a un activo, bueno, pues lo primero, el primer reto que se enfrenta el sindicato es decir, ¿qué crees? Ahora ya me vas a tener que pagar a mí. Entonces, pues es el primer reto que se enfrenta el sindicato, pero el decir, yo no quiero pagar mis cuotas sindicales, ya es una decisión de los trabajadores. Claro. Y por último,
para cerrar la sesión de preguntas, desde su punto de vista, ¿por qué cree que las organizaciones han sido lentas en aplicar la transformación laboral? Yo tengo una teoría y la teoría es que yo creo que por un lado, las empresas han tenido un poquito de temor de afrontar esta realidad que ya no hay vuelta atrás. También creo que falta expertise de relaciones laborales en las organizaciones y no critico a las organizaciones. A ver, durante 20 años tuvimos una calma chicha en el aspecto laboral. Tuvimos una estabilidad laboral donde no existían huelgas, no existían crisis, y entonces obviamente las empresas invirtieron en talento, en otras disciplinas de recursos humanos, como puede ser el staffing, como puede ser el desarrollo, como puede ser la capacitación, y los expertos en relaciones laborales fueron pues cada vez menos en las organizacionas. Hoy se requiere un experto en relaciones laborales en las organizaciones y hoy muchas de ellas no lo tienen. Entonces, creo que es la capacidad de reacción a este tema. Creo que nos hemos paralizado como organizaciones con esta problemática. Y también muy importante, creo, Karina, que hemos trabajado mucho con nuestros abogados en el marco legal, pero tenemos que trabajar en la gestión laboral. O sea, lo que está sucediendo de la puerta hacia adentro, no va a haber abogado que nos ayude. Los abogados son extraordinarios, nos ayudan en resolver nuestros problemas de la puerta hacia afuera, pero de la puerta hacia adentro, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que trabajar. Claro. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad fue una plática muy interesante. Creo que todos le sacamos muchísimo jugo. Entonces, de nuestro lado, nada más queda agradecerte por la plática y a todos por escucharnos y por conectarse. Gracias a ustedes y nuevamente me pongo a sus órdenes. Conoce a Monto, el beneficio que te permite cobrar tu salario ya trabajado antes del día de pago de tu empresa. ¿Qué día te gustaría cobrar? Si ya lo trabajaste, ya te lo ganaste. Tu bienestar financiero es lo más importante para nosotros. Por eso te damos la tranquilidad de que ante cualquier emergencia o imprevisto, puedas acceder a tu propio dinero sin tener que pedir prestado o endeudarte. No hay requisitos, todos lo pueden utilizar. Gracias a Monto, nunca había sido tan fácil. Cubrir emergencias o imprevistos, hacer tus pagos a tiempo, evitar intereses y comisiones excesivas. Monto está disponible las 24 horas del día, todos los días del año y es muy fácil de usar. 1. Inicia sesión en la aplicación o página web. 2. Solicita la cantidad deseada. 3. Recibe el depósito en 2 minutos. 4. En tu próximo pago de nómina, verás tu retiro descontado. No hay intereses ni costos escondidos, solo una comisión fija por retiro. Miles de mexicanos utilizan Monto. ¿Qué esperas para comenzar? Pide tu Monto y adelanta tu vida. Descarga la aplicación en App Store, Google Play, Huawei Store o en www.monto.mx.